Nosotros en la cooperativa ahora mismo estamos atravesando un momento de reflexión interna para consolidar y probablemente evolucionar, crecer, y para ello necesitábamos herramientas que nos dijeran un poco cómo es la mejor manera para establecer eso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que buscando información sobre los temas y las universidades que ofrecían este tipo de formación, conocí el movimiento Mondragón, esta universidad, y entendíamos que era la mejor manera de informarnos sobre estos asuntos, estos temas. La estancia está siendo bastante enriquecedora, pienso que para todos nosotros, en especial para mí porque nos da la oportunidad de conocer un poco más la visión interna de las cooperativas, más allá de la información que uno puede buscar, que es más o menos conocida. Entonces nos permite hablar directamente con personas de cierto cargo de responsabilidad en distintas áreas de la empresa sobre cuestiones muy interesantes para luego aplicarlas a nuestra propia cooperativa. Es un máster muy particular en el sentido de que no está enfocado únicamente en una cuestión teórica, bibliografía, lecturas y demás, que las hay por supuesto, son bastante atractivas. Mezcla muchos contenidos de elaboración propia de los centros de investigación de la propia universidad, del Instituto Lanqui. Es decir, además de la experiencia que uno puede reconocer en las cooperativas del grupo, son contenidos que están, digamos, respaldados científicamente por estudios que se hacen desde la propia universidad para poner en valor la veracidad de unos hechos u otros, ¿no? Eso es muy interesante porque para el máster no se estudia desde una perspectiva, vamos a decir, desde fuera, sino que uno conoce realmente lo que ocurre y cómo se traslada a una investigación científica, por decirlo de alguna manera. Y también permite, por supuesto, y en este caso para mí es un valor, trabajar con mi propia empresa. Estos casos de estudio se pueden analizar, pero también se puede trabajar en máster aplicando estos contenidos a tu propia empresa, con lo cual a nosotros, en particular a mi cooperativa, nos ha ayudado a evolucionar, o sea, a pensar sobre la propia empresa, que es precisamente el objetivo que yo tenía a la hora de estudiar el máster, es una aplicación directa a la gestión de mi propia cooperativa.